Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar los comentarios de reglas de Workshop, donde, bueno, realizó ciertas aclaraciones a dudas, modificaciones de algunas reglas que afectan sustancialmente a nuestra forma de jugar, pero, como no, siempre queda algunas dudillas con muchas de ellas y cierto es que me ha llevado un tiempo pues recopilarlo y analizarlo al detalle, así que en este vídeo vamos a intentar pues dejarlo todo lo más claro posible, que sirva tanto para vosotros como para el canal. Y bueno, pues al fin y al cabo, para intentar haceros la vida un poquito más sencilla, sin tener que calentaros la cabeza demasiado y tenerlo todo a golpe de vídeo. Así que pues nada, chicos, esperamos que os guste. Ya sabéis, suscribiros al canal, activar campanita para no perderos los próximos análisis de reglas o códex que vayan saliendo. Y dicho esto, comenzamos. Estrategas Wargames. Vamos a comenzar aclarando qué tenemos que hacer con las miniaturas o modelos que después de haber muerto consiguen pues volver a la vida durante nuestras batallas. Y tenemos dos opciones. Si la miniatura vuelve cuando la unidad está en mesa, debemos colocarla siempre en coherencia de miniaturas que ya estaban antes de revivir en mesa colocadas, por lo que no podemos hacer congas infinitas para intentar pues robar objetivos o intentar ganar más terreno del necesario. Y luego tenemos la segunda opción, y es que algunas unidades pueden o bien curarse, revivir modelos estando fuera de la mesa. Recordad que esto nos aplica a habilidades o mejoras que te dicen que tienen que estar en Battlefield, es decir, que tengan que estar desplegadas. Ya sabéis que si estamos fuera de la mesa no estamos desplegados. Las habilidades se pueden seguir usando estando fuera de la mesa, pero si esa habilidad específicamente te dice que tienes que estar sí o sí desplegado, pues no podemos aplicarlo, ¿vale? Esto sobre todo haciendo referencia a la reanimación de los necrones. En ese caso, esas unidades, esos modelos que se reviven en unidades que están fuera de la mesa, cuando las colocas podemos ponerlas como nos dé la gana. Realmente no hay ningún límite ni restricción para ello. Luego tenemos una pequeña aclaración que no es que sea realmente muy necesaria. Ya sabéis que hay un apartado de reglas que son los modificadores, que yo tengo un vídeo hablando concretamente solo de eso, en el que, bueno, el modificador ya sabéis que no se puede alterar de ninguna manera. Y ese modificador sería el Melta, ¿vale? La regla que te ponga las armas que tengan el Melta y un número, ese número no se puede modificar porque se aplicaría después de aplicar divisiones, restas, sumas, etcétera. O incluso lo de partir daño por la mitad. ¿Qué pasa? Que hay armas que tienen en su perfil de daño que hacen daño D6 más 1, D6 más 2, daño 1 D3. Esas armas no tienen un daño, un modificador al daño. Realmente su daño es la tirada variable más el resultado fijo que te incluye. Por lo que, obviamente, es susceptible a ser modificado por reglas como el -1 al daño, dividir daño por la mitad, etcétera, etcétera. Luego seguimos con una aclaración importante, que esto la verdad que cambia bastantes cosas en algunos ejércitos, como por ejemplo los devoradores de mundos, los ángeles sangrientos, que obtienen ciertos beneficios por haber cargado, en el caso por ejemplo de la intervención heroica. En este caso, estas unidades no ganarían el bonificador por cargar, que sería el combatir primero, si haces una intervención heroica, por ejemplo. Pero no se especifica que las habilidades que se ganan por haber hecho un movimiento de carga no se consideran un bonificador por cargar. Por lo que, cuando una unidad de devoradores de mundos o de ángeles sangrientos hace una intervención heroica, conseguiría su bono de fuerza y ataques independientemente de que no reciba el bono de combatir primero, que creo que es, bueno, no es que sea excesivamente relevante, porque lo importante aquí es sobre todo ganar el bono de pegar primero, pero es una mejora. A continuación tenemos unas aclaraciones en cuanto a los chequeos de acobardamiento y la moral. Nos recuerdan aquí que las unidades que, por ejemplo, mueren, a efecto de poder usar estratagemas con ellas, siguen estando acobardadas. ¿En qué puede tener sentido esto? Por ejemplo, en el protocolo de reanimación de los necrones que usamos con la estratagema sobre personajes, no me recuerdo el nombre ahora mismo, pero hay una estratagema que te permite resucitar un personaje que se ha muerto. Pues en este caso no podríamos usar esa estratagema si ese personaje
estaba Battleshock. Creo que es algo que es bastante evidente, pero era necesario pues remarcar. También nos indican que si, por ejemplo, hay ejércitos, como podría ser los CKs, que te obligan a pasar el chequeo de acobardamiento si estás por debajo de efectivos iniciales, pues si tienes que chequear que tienes que efectuar un chequeo por esa circunstancia, luego no tienes que realizarlo por estar por debajo de la mitad, ¿vale? Eso es importante porque yo consideraba que eso no había duda alguna, pero parece ser que se está generando algunos problemas y es necesario aclarar. También por último, y esto afectaría sobre todo a los Drukhari, y es que las unidades que están muertas no se puede obligar que chequen por acobardamiento. Obviamente están muertas, lo que está muerto no tiene miedo. ¿Para qué sería esto? Ya sabéis que los tokens del dolor se consiguen fallando chequeo de acobardamiento. Luego tenemos una pequeña aclaración con la regla de combatir al morir, y es que nos especifican que todas las miniaturas que pegan cuando mueren pegarían a la vez, ¿vale? Esto sería por el hecho de que hay ciertas habilidades o ciertas mejoras que se activan cuando la unidad está por debajo de efectivos o por debajo de mitad. Por lo que aquí tenemos que tener en cuenta cómo estaba la unidad antes de que muriera nadie para determinar si esa habilidad la obtenemos o no. Yo creo que está bien, sobre todo recordarlo, aunque yo creo que tampoco era algo excesivamente dudoso. Pero bueno, se ve que generaba algunas dudas y es necesario aclararlo. En cuanto al control de marcadores de objetivos, ha incluido que, bueno, ya sabéis que al final del turno determinamos los puntos de victoria y también al final de la fase se determinan si un objetivo está controlado por un jugador o otro. Pues simplemente nos indican que el control de los objetivos se determina antes de puntuar. Creo que esto todo el mundo lo ha estado haciendo bien, pero puede ser que alguien estuviera retorciendo la norma, que posiblemente lo estaría usando como tenía que ser, pero el sentido común algunas veces pues, nos hace usar las cosas como pensamos que debería y no como pone el texto realmente. Entonces, para que quede claro, determinamos primero que controlamos el objetivo, porque ya sabéis que cuando hay ciertas cosas que ocurren a la vez, el jugador controlador puede determinar el orden. Aquí simplemente nos están diciendo, oye, no, vamos a capturar el objetivo primero y luego puntuamos independientemente de quién sea el que tiene el turno actualmente. Seguimos ahora con una aclaración, un cambio importante que, bueno, realmente os voy a explicar por qué no afecta demasiado, pero no conozco casos concretos de estratagemas que puedan afectarles del todo, pero bueno, simplemente nos especifican que las unidades que salen de reserva o que desembarcan de un vehículo se considera que han movido, pero realmente no han hecho un movimiento normal, por lo que no activarían, ¿vale? No activarían estratagemas o habilidades que requieran que el rival haga un movimiento normal. Dicho esto, diréis, entonces no nos pueden hacer defensivos. Sí pueden hacer defensivos. ¿Por qué? Porque la estratagema de defensivos nos especifica que nos pueden hacer defensivos cuando el rival mueve, avanza, carga, o cuando hace un setup. Un setup sería un despliegue desde la reserva o un desembarco de un vehículo, por lo que en ese caso no afectaría. Seguimos con aclaraciones en cuanto a tiradas de riesgo, y esto es bastante importante, es un tochaco, pero en resumen, la jugada que hacíamos antes de asignar alguna herida a los personajes y luego en el siguiente turno seguir asignándola a la unidad, no vamos a poder hacer. Básicamente sigue siendo todo un pool de dados, es decir, si hemos tirado 10 armas de riesgo, da igual que haya un personaje en la unidad, tiramos los 10 y luego vamos asignando esas mortales o vamos quitando bajas según corresponda, obviamente. Y tenemos que hacerlo siempre eliminando modelos completos. Es decir, aunque cambiamos a otra fase, si tú has decidido, por ejemplo, en el caso de los Tau, que es el más, ¿no? El más pragmático de todos, si has decidido asignarle 3 mortales a un comandante, al turno siguiente, cuando vuelvas a hacer tiradas de riesgo, sí o sí tendrás que volver a asignarle a ese mismo comandante. Por lo que llevar cuidado, que esto lo carga el diablo, no hagáis locuras y directamente asignárselo a los personajes. Recordar también que nos dicen, bueno, nos especifican que solo hay que hacer tiradas de riesgo por las miniaturas que vayan a disparar esas armas de riesgo. Es decir, que si disparamos solo, tenemos 10 miniaturas con armas de riesgo, pero solo sobrecargamos 5, por ejemplo, pues tiramos 5 dados. También nos dicen que solo, obviamente, podemos quitar miniaturas que porten esas armas de riesgo, ¿vale? Eso es importante también. Y sin más, pues un cambio que principalmente va a afectar a los Tau, que era lo que se hacía en la jugada, incluido yo, de que, bueno, pues sacabas 3 unos, matabas una crisis y le metías 3 heridas al comandante y en tu siguiente turno, pues ya le volvías a meter heridas a la unidad.
¿vale? En este caso ya te obligan a que una vez que has metido tiradas de riesgo a una miniatura, tengas que seguir con ella hasta que la palme. Seguimos con las armas de un solo uso, que simplemente nos especifican que esas armas no se pueden usar desde las cubiertas de disparo, es decir, no podemos dispararlas desde los firing deck. Así que, bueno, pues una puta guiña para el culto. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Y luego, pues, en cuanto a los objetivos, ¿cuándo disputamos objetivos? Como antes hemos tenido aclaraciones en cuanto al control de objetivos, de que era al final de fase y además han incluido como al final de turno, pues aquí también incluimos lo del turno, simplemente pues para poder llegar a disputar ese objetivo y que no por tema de timing nos pueda decir el rival, ah, no se hace todavía porque tienes que esperarte a la siguiente fase, ¿vale? Simplemente eso, ha añadido turno para aclararlo, aunque yo os digo que creo que todo el mundo lo ha estado jugando bien. Y luego en cuanto a las reglas o habilidades que nos permiten dividir unidades, no se especifica que no podemos usarla más de una vez. Es decir, si tú tienes una unidad de 10 que metiéndola en un transporte la divides en 2 de 5, ¿vale? No podemos volver a usar otro transporte para dividirla en una de 2 y otra de 3, ¿vale? Eso no podemos hacerlo, es importante. Solo se puede usar esta regla una vez sobre cada unidad. Vamos con algo bastante importante que sería las habilidades que tienen el mismo nombre, básicamente. Y nos especifica que, a excepción de las auras, las habilidades que tienen un mismo nombre se pueden stackear, ¿vale? Esto es importante, que hay que seguir respetando los límites establecidos. Es decir, una tirada no se puede modificar en más de un +1 o un -1 o menos de un -1. Pero hay otros tipos de habilidades, es decir, hay dos tipos de características que se pueden modificar más veces. Entonces es muy interesante, no siempre va a ser lo más rentable, pero oye, te podemos stackear muchas veces la misma habilidad sobre la misma unidad, por lo que podemos conseguir quizás algunos combillos interesantes. Yo no creo que esto vaya a hacer que algo esté rotísimo ni roto, ni más ni menos, pero bueno, pues simplemente aclararlo, que esto era algo que no podíamos hacer y ahora sí. Luego tenemos una aclaración que hace referencia pues a las habilidades que prohíben, básicamente que no te dejan hacer tiradas para avanzar, que te dicen no avances y en su lugar mueves 6 pulgadas más. Básicamente nos dicen que este tipo de habilidades no las podemos stackear. Si tenemos posibilidad de hacer 2, cogeremos la que más nos guste. Obviamente será la más beneficiosa para nosotros. Pero bueno, sin más, es decir, que si tienen la posibilidad de hacer un estaqueo de sumar movimiento sustituyendo al avance, solo podemos apilar una sola vez. Bueno, vamos ahora con la regla, bueno, aclaración de regla menos aclaratoria de Workshop en bastante tiempo, y es que, bueno, ha quedado bastante escueta, muy pocas líneas para intentar explicar mucho y ha generado muchísimas dudas. Yo os voy a decir cuál es el consenso a nivel de organizadores de torneo, también las reflexiones de Sandre sobre el tema y bueno, pues cómo se va a jugar realmente cuando vayáis a un torneo. Y que se supone que es lo que quería Workshop intentar explicar en ese momento. Y para ello pues tenemos la FAQ de WTC, que se supone que es cómo va a ser y cómo debe ser. Básicamente la primera nos dice que cuando tenemos una unidad que está en mesa y tiene, nos la llevamos a reserva y tiene alguna habilidad que le especifica, que puede salir en turno 1, nos dice que la podemos sacar en cualquiera de los turnos. Luego tendríamos la segunda opción, es si tenemos una habilidad o estratagema que nos permite desplegar de alguna manera específica, por ejemplo, que nos dice sí o sí tiene que salir al turno siguiente, tiene DR o cosas por el estilo, ¿vale? Nos especifica además Deep Strike, nos dice que podemos sacarla en cualquier turno, ¿vale? Incluido, obviamente, el primero. Luego, tenemos también, si no tenemos ningún tipo de habilidad, ¿vale? Solo podemos desplegarla a partir del segundo turno, pero podemos desplegarla en el cuarto y en el quinto, ¿vale? Que eso es importante. Estas serían las unidades que no tienen nada especial, es decir, que no tienen DR, que no tienen una habilidad que les obliga a salir y que no tienen nada por el estilo, ¿vale? En resumidas cuentas. Y luego, por último, además nos especifica que si la unidad que se ha ido tiene Deep Strike, podría usar la regla de inserción rápida en cualquiera de los turnos. Luego, además, tenemos una aclaración adicional. Y es que todo lo que no sea Deep Strike que pudiera salir en turno 1,
¿vale? No podría usar en turno 1 la estratagema de inserción rápida porque esas habilidades solo se aplicarían para los turnos del jugador. Puede ser un poquito complicado, puede ser algo lioso, pero yo creo que más o menos con estos puntos queda bastante claro. Podemos salir si tenemos habilidades o estratagemas que nos permiten hacerlo, es decir, que nos obligan o que nos dicen que salimos en turno 1. Podemos salir si hacemos Deep Strike, ¿vale? Eso es una de las normas para hacerlo. Y todo lo que no sea esto, ¿vale? Todo lo que no sea lo que estamos mencionando no puede salir en turno 1. Y luego tenemos una mención, pues, a las habilidades que hacen que una unidad salga de la mesa, pero no pasa en ningún momento hace mención a que pase por las reservas estratégicas o por las reservas normales. Ejemplo, los Alarus de los custodes. No dicen que los sacamos de la mesa y que los sacamos en la siguiente fase de refuerzos. Por lo que esa unidad concretamente, como no pasa por ningún sitio, la podemos desplegar cuando queramos. Seguimos con las aclaraciones en cuanto a marcadores de objetivo y controles de objetivo. Ahora vamos a hablar de las reglas que aseguran objetivos, ¿vale? Antes quiero recordar que solo podíamos quitar los objetivos a un rival al inicio o al final de un turno. Ahora podemos quitárselo al final de cualquier fase también. Por lo que, bueno, es, digamos, un pequeño nerfeito a esas habilidades que te permiten mantener objetivos bajo tu control. ¿Qué nos va a permitir eso? Pues que simplemente con el movimiento, con una carga, cualquier cosa así, podamos quitarle el control del objetivo a nuestro rival y que no nos obligue sí o sí a dejar una unidad en algún punto que no nos beneficie o que simple hecho porque salgamos una carga enorme tengamos que retirarla de ahí. Luego tenemos una aclaración importante que, bueno, a mí no me había pasado nunca porque no se me ha dado el caso, pero nos dice que cuando es una unidad que tiene varios personajes y le equipamos la mejora a esa unidad de personajes, pues hay que especificar cuál es el que la lleva. Obviamente yo creo que esto era algo más que evidente, ¿no? Pero bueno, esto entiendo que es por si alguien te ataca con precisión y quiere matarte el señor que tiene la mejora, pues para que lo pueda hacer y que tú no le vayas toreando por ahí. Y vamos a llegar ahora con la segunda aclaración. Esto, bueno, algo que sabíamos que iba a haber aclaración al respecto en algún momento, porque ya hubo cositas en el Mundial y al final han decidido dejarlo a tope, ¿vale? Le han dejado que el ignorar modificadores sirve para todo, ¿vale? Porque nos dicen, además nos separan en 3 puntos. En el primero nos dice que las habilidades que nos permiten ignorar los modificadores a los atributos de una unidad o miniatura nos permite ignorar modificadores al movimiento, resistencia, salvación, herida, liderazgo, control de objetivos, avance, ¿vale? Ataques, habilidad de proyectiles, habilidad de arma, fuerza, FP y daño. Es decir, el que permite ignorar modificadores de atributos ignora todo eso. Luego está el que ignora modificadores a tiradas o chequeos, ¿vale? Que hay que recordar que hay habilidades, hay personajes que tienen ambas. Trajan, Mortarion y una mejora de los Botan. Esto nos permite ignorar modificadores a los chequeos de moral, tiradas para impactar, tiradas para herir, ¿vale? Tiradas de huida desesperada. Una locura. Herir, daño, etcétera. Esto, pues con este también lo ignoraríamos. Cuando tenemos los dos, pues básicamente es la suma de todo. Por lo que chetada máxima a esta habilidad, a estas habilidades que nos permiten ignorar modificadores. Me parece buenísimo. Creo que tampoco es algo que se spamee demasiado en el juego y no creo, ¿vale? No creo que esté rompiendo para nada el meta. Por lo que, bueno, ya tenemos aclaración de Workshop al respecto que viene bien. También tenemos por aquí una mención para recordar que, los puntos de mando recibidos o ganados por habilidades, por ejemplo, el Autarca de los Eldar, el comandante solar, Lontus, Arrael, que te dan un CP, pues básicamente cuentan para el límite de CPs que podemos ganar. Es decir, si ganamos CP con habilidad, luego no podemos ganar un CP descartando una carta de objetivo táctico. Y aquí tenemos un bufo, chicos, a las habilidades que tengan redesplegar, y es que nos dejan, cuando redesplegamos, usar la regla de infiltración. Esto es buenísimo. ¿A quién puede beneficiar esto? A los tiránidos sobre todo. Que antes ya sabéis que teníamos que desplegar sí o sí agresivos. Y si no tenemos iniciativa, por ejemplo, podemos recular. Ahora podemos desplegar mitad ofensivo, mitad defensivo. Si no empezamos
retiramos lo que hemos desplegado ofensivo a salvo. Y si empezamos, podemos desplegar otras 3 unidades que tengan infiltración y meterlas al meollo. Esto es buenísimo. También nos recuerdan por aquí que las unidades que ya hayan disparado, o que cuenten como que han disparado, pues no pueden ser elegibles para el disparo hasta su siguiente turno. Por lo que sea, había dudas al respecto. Seguimos ahora con otra de las cosas que no estaban muy claras, que han ido vaivenes, hemos tenido muchos cambios al respecto de esto, y es las unidades que están embarcadas y la reserva. Es decir, cuando sacamos un vehículo de la reserva, había por ahí, se han estado haciendo cosas de desembarcar la unidad que estaba dentro a 6 pulgadas en lugar de 9, cosas por el estilo. Básicamente, las unidades que salen de vehículos que han salido a reserva tienen que seguir obviamente la limitación de salir a 9 de los enemigos, ¿vale? Eso está clarísimo. Cuentan como que se han movido y además no pueden declarar cargas, ¿vale? Dicho esto, salvo que sea un Land Rider. Ahora, ¿interesa dejar un Land Rider reserva? Obviamente no. Ya para terminar con las aclaraciones, luego tenemos 2 cambios en estratagemas, pero básicamente esto sería para los vehículos que tienen peanas. Vamos a aplicar 2 excepciones a la regla esta que nos dice que tenemos que medir a la parte más cercana, ya sea de la peana o del casco. En este caso, cuando queremos embarcar o desembarcar de un transporte, tenemos que tener en cuenta el casco de la miniatura. ¿Esto por qué es? Porque básicamente hay muchos vehículos, por regla general los vehículos, la peana es muchísimo más pequeña que el vehículo en sí. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta el casco de esa miniatura y no la peana. ¿Qué podemos poner como ejemplo? El arca de los necrones, que es un arca es enorme y la peana es ridículamente pequeña. Por lo que, bueno, simplemente tener en cuenta esto, que serían las excepciones en estos casos. Y ya pues para cerrar, vamos con las 2 estratagemas que han tenido pues simplemente aclaraciones al respecto. Y es la de repetición de mando, que ya sabéis que hubo polémica porque había gente que decía que no podías usar la habilidad de los Battle Tactics para usarla gratis, porque la estratagema tenía como objetivo un dado y no la unidad que repite ese dado. Esto ya, pues obviamente lo han aclarado, el objetivo es la unidad, ¿vale? Y luego la inserción rápida nos dicen que las unidades que tenga Deep Strike pues pueden usar el Deep Strike haciendo inserción rápida. ¿Por qué aclaran esto? Porque yo no había caído en su momento, pero la habilidad de Deep Strike se supone que es solo para el turno del jugador controlador. Entonces se supone que no tiene Deep Strike en el turno del otro, ¿vale? Simplemente como aclaración que lo podéis hacer, aunque creo que todo lo hemos estado haciendo, ¿vale? Que eso es importante. Y nada, chicos, pues hasta aquí este análisis del comentario de reglas de Workshop. Yo espero que haya quedado lo más sencillo posible, lo más claro para todos. Si hay alguna dudilla, pues la podemos hablar ahí en los comentarios del vídeo, que os dejaré también algunos enlaces de interés. Y nada, chicos, pues si os sigue gustando este tipo de contenido, ya sabéis, no dudéis en apoyarlo, suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos de análisis de reglas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Power Gamers.